Las Monarca. Están en libertad condicional. Están en vuelo permanente, primero de venida y luego de ida. Y qué curioso que a veces la generación que viene no es la misma que se va. Y yo me imagino que ni siquiera la que sale y la que llega, ¿o sí? Así es. Y aquí hay una canción dedicada también a las mariposas, porque esta es francesa, ¿no? Uh-huh. No, hay una que se llama Las Blancas Mariposas y que es casi un himno de esa música muy tradicional, muy cercana a la gente. En Tabasco. Así es. Y había una película de un hombre que coleccionaba mariposas. Y luego empieza con chavas, empezando con su vecina, su novia que era. ¿Se acuerdan de esa película? El coleccionista. Así es. Y es inglesa y es una de las primeras cintas que yo recuerdo en donde el asesino, el criminal, pues, el delincuente, no recibe castigo. Escapa indemne de su hazaña. Sí, y la mujer pierde varias oportunidades de poder escapar. Pues como que se siente atraída, es esa doble función que tiene la mente. Porque el tipo era apuesto, el tipo era atractivo. Y hay mujeres pues a las que les gusta someterse, ¿no? Pero sí es sobrecogedora. Sí, muy impresionante. Y las colecciones de mariposas me dan a mí como repulsión. Pobres animales, preciosos, y sin embargo clavadas por un alfiler para lucir en una vitrina. Pues, ¿qué es eso? Había una mariposa que tenía un gran valor. ¿Te acuerdas que lo relata en su libro Papillón? Que precisamente adopta ese nombre que identifica al animalito en Francia, ¿no? Sí. ¿Qué significa? Mariposa. Sí. Pero narra en su libro, que no aparece muy claro en la película, que había una mariposa valiosísima, que entre los que habitaban en la Isla del Diablo sin ser prisioneros, las capturaban y alcanzaban un valor incalculable entre los coleccionistas, porque era muy escasa. Sí, no recuerdo exactamente, pero sí hay varios casos de esos. Sí, narra también. Es un libro apasionante a mí. Creo que lo leí 2, 3 veces. Cuenta que en su fuga de la Isla del Diablo conoce en los pantanos, en las selvas, a un hombre completamente tatuado y hace amistad con él. ¿Te acuerdas de ese detalle, no? Sí. Porque le pregunta, bueno, pues, ¿por qué se tatuó usted así? Dice, pues es que andaba hasta atrás, en la borrachera. ¿Y por qué vive aquí? Pues porque ahora me da vergüenza vivir entre la gente. Salir de ese lugar, de ese destierro. Era un prisionero voluntario. Y hace poco vi un documental de cómo están en la actualidad las instalaciones derruidas, el lugar abandonado. Y ya nada más lo tiene Francia por pura, como tienen las Malvinas, Inglaterra. Por puro coraje. Pues, ¿capricho? No, por pura posesión. Acuérdate que había un rey que decía, ¿cómo decía? En mis dominios no se pone el sol. Que eran así de extensos. Y ese era Carlos V. Sí. Pero Francia utiliza a la Guayana francesa para lanzar sus cohetes, sus satélites y hacer sus pruebas de misiles. Por la posición geográfica. Así es, y porque está lo suficientemente alejado de donde podrían protestar. Este es el tema de la película. La película es, pues si es apasionante la película, el libro es doblemente atractivo, descriptivo, porque hay detalles que no aparecen en la película, como cuando llega a
la Guyana y lo protegen unas monjas, pero después... Bueno, eso sí aparece en la película. ¿Sí? La parte de las monjas sí aparece. Pues ya me confundí yo, porque lo mismo veo, en mis recuerdos una cosa que otra. Lo reciben porque viene muy enfermo, muy grave. Sí. Y luego lo denuncian. Lo traicionan. Él les da unas perlas para que no lo denuncien, pero lo denuncian. Y luego cae en una tribu en donde se consigue dos parejas, dos mujeres que quieren convivir con él y ni se quiere ir ya, porque aquello es un paraíso. Se vuelve nativo. Sí, exacto. Le dan con un dardo, con curare, y se desvanece y cae en una cascada, ¿no? No me acuerdo. Creo que eso sí no viene en la película. No, ya te digo que no sé cuál es cuál. Es un libro que leí en los 60, o sea que tengo que reconstruirlo. Pero tiene una parte muy erótica cuando él llega a la tribu esa y lo adoptan y le conceden el tener 2 mujeres indígenas. La cuota mínima. Sí. Aquí está Papillón, el tema de la película. Por favor, Raimundo y Leonardo. También dicen nuestros compañeros, los mismos que mencionamos hace rato, Leonardo y Raimundo, este tema que es uno de los favoritos de los oriundos de Tabasco, ¿dijiste? Sí, las blancas mariposas. De blancas mariposas, ni mires esas frases que en ellas escribí. No invoques el recuerdo de cosas tan hermosas, cuando ya tu cariño comprendo que perdí. No aumentes la honda pena del alma que te adora. Yo recuerdo, no sé ustedes, que nos ponían a diversos experimentos en la escuela, todavía en la primaria, y nos traían una oruga y decía la maestra que no se podía ayudar a la mariposa a salir del capullo. Tenía que ser la propia. Sí, que si no la matabas, que tenía uno que esperar el proceso, la evolución normal, para que ella solita, llegado el momento, naciera, sacudiera sus alitas, las extendiera y que nunca agarráramos una mariposa porque le quitábamos en las alas el polvillo ese. Que le permite estabilidad cuando vuela, ¿no? Sí, es... Y justo en esta época, en los jardines hay cantidad de mariposas blancas, como que después de las lluvias es cuando se rompe el capullo, pero muchísimas. Hay un lugar saliendo hacia Tepozotlán que se llama Xochitla y tiene extensos campos llenos de flores y se ven las mariposas como otras flores arriba. Hay un libro, ¿cómo se llama? Metamorfosis, ¿no? De Kafka. Sí. De Kafka, que precisamente se refiere a ese proceso. Sí, un día amanece convertido en cucaracha, el protagonista. Porque en realidad es un gusano. Y entonces el niño tiene el afán de matarlo en cuanto lo encuentra y no sabe pues que posteriormente, por efecto de esa función, se va a convertir en mariposa. Y es que la mariposa es ese símbolo de transformación, como de lo no deseado a lo maravilloso,
a lo que siempre uno ha querido ser, ¿no? De ser lo peor. Y también fíjate que recordaba la película de El silencio de los inocentes, también está ese símbolo, precisamente al que secuestraba a todas las muchachas, tenía una especie de santuario de mariposas, porque era lo que implicaba, que él no se aceptaba como era y se quería transformar. Quería ser mujer. Hay en los relatos históricos la forma en que Miguel Hidalgo enseña a los oriundos la forma de explotar ese insecto. ¿No se acuerdan de la morera? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Introduce el árbol de la mora para que coma el gusano de la seda. Y esto requiere de un cultivo muy, muy esmerado, porque si se deja a que la crisálida salga por sí misma, se daña la seda. Entonces tienen que tomarlas mientras está en estado de capullo, hervirlo y después desenredar el ovillo y tirar la larva que está en transformación. Y reunir ese material que era muy preciado y tenía China pues el privilegio de su manejo y su utilización, y entonces un producto de seda china tenía un valor incalculable porque no podías compararlo con ningún otro. Y en México los indios empezaron a traer ropa de seda y eso no les pareció a los peninsulares. Entonces se prohibió el cultivo de la seda en nuestro país, así como el de la vid. Pero sí el olivo. Les hubiéramos prohibido a nosotros que cultivaran tabaco. Pues sí. Marta Barrientos Benítez de Ecatepec, 60 años. Héctor, ¿en qué época del año llega la mariposa monarca a México? Y por otro lado, les envío un abracito a todos los del programa. A mí un abrazote. Ahorita. Sí, ya están llegando los primeros grupos de mariposas. ¿Cómo se llama el grupo de mariposas? El de pájaros esparvada. El de las mariposas. No creo que tenga una definición. Montón de mariposas. Muy bien. Y hace como 2 años estaban hablando de que un científico quería seguir la ruta de las mariposas, incluso inventó una especie de planeador o de vehículo aéreo que no hiciera mucho ruido para ir al mismo ritmo de las mariposas y ver todos los efectos que tenían durante su traslado desde Canadá hasta nuestro país. Pues ahora se ha investigado por los lugares por donde pasa. Es que son muy visibles, esas parvadas. Creo que son enjambre, ¿no? Queda mejor. Enjambre o parvada. Enjambre, porque para insectos se usa enjambre o manga. Pero la manga recuerda mucho a la langosta y es muy agresiva. El y la parvada habla de aves. De aves, sí. Y el enjambre de abejas. Pero Sí. son insectos. Angangueo es el punto para todos los que ahora intentan visitar ese santuario que no debían ir, porque es profanar un santuario, pisotearlas, guardar algunas para mostrarlas al regreso de su viaje, y ese es un atentado contra la naturaleza.